ya todos hemos recibido, usted bienvenido a escuchar la palabra del Señor. Uno de los conflictos más grandes que tienen los cristianos en las iglesias es el descubrir el por qué o el para qué están en esta tierra. Sin duda alguna hay una emoción o hay una experiencia muy hermosa cuando venimos a Cristo Jesús. Algo sucede dentro de nuestro corazón, Él viene a morar ahí y de inmediato empezamos a tener experiencias que van edificando poco a poco nuestra vida. Una de ellas es que empezamos a ser sanos, empezamos a ser libres, empezamos a tener experiencias que van construyendo nuestro carácter poco a poco, nos vamos transformando en el Señor poco a poco. Pero hay un punto en que topamos, como que llegamos a un límite, como que chocamos, como que hay un tope, y es cuando empezamos a hacernos preguntas que son un poco difíciles. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de mi vida? Ya experimenté algo en el Señor, pero ¿qué hay de más? ¿Qué más sigue? Y es ahí donde algunos entran en un conflicto. Generalmente este conflicto puede suceder después de unos meses, un año por ahí, después de haber conocido al Señor. Y entramos en esa crisis de ¿cuál es mi papel? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué Dios quiere conmigo? Y empezamos a tener dudas acerca de cuál es el diseño del plan de Dios para nuestra vida. Y cuando vienen las pruebas, las preguntas se hacen más fuertes adentro de nosotros. No sé si a usted le pasa eso, pero cuando viene un problema muy fuerte, la pregunta suena más fuerte también adentro de nosotros. Señor, ¿para qué esta prueba? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué me está pasando a mí lo que me está pasando? ¿Cuál es tu plan? Y empezamos a entrar en esas preguntas que se hacen cada vez más difíciles en la medida en que las pruebas van llegando a nuestra vida. ¿No es así, jóvenes? ¿No es cierto que cuando ustedes empiezan a enfrentar o empezamos a enfrentar problemas, dificultades, hay una voz en el interior que nos viene y está ahí como rondando, dando vueltas en la cabeza, un pensamiento que está ahí insistentemente y dice, ¿ya te has preguntado por qué estás aquí sufriendo lo que estás sufriendo? ¿Por qué estás padeciendo lo que estás padeciendo? ¿No sería mejor? Y empiezan las sugerencias de la carne, o a veces las sugerencias de nuestra debilidad. Y a veces decimos, pareciera ser que no encuentro el propósito. Estaba mejor, dicen algunos, incluso, que cuando estaba en el mundo, dicen algunos. Porque por lo menos sabía que quería. Pero ahora que estoy en el Señor, no sé cuál es, hacia dónde me lleva el Señor. Y en algún momento el tono de nuestra discusión con Dios puede ir subiendo de tono, de tal manera que podríamos caer en la falta del conocimiento del propósito para nuestra vida. Podríamos caer en un punto de discusión y hasta de reclamo con Dios. Quiero que abra su Biblia en el profeta Jeremías, porque esto no solamente nos pasa a nosotros, sino que esto ocurrió con muchos siervos de Dios. Yo quiero que usted vea en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 20, el versículo 14. Versículo 14, capítulo 20, versículo 14 del profeta Jeremías. Yo tengo una versión del lenguaje actual. No cambia mucho de su versión Reina Valera 60, pero yo sé que usted me va a poder seguir con la lectura. ¿Ya tiene? Vamos a leer del verso 14 al verso 18. Aquí hay una crisis de un profeta, alguien experimentado que está en medio de una crisis. ¿Lo tiene listo? Muy bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, esta versión dice, sin embargo, maldigo el día en que nací. Miren lo que está diciendo Jeremías. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, es un varón.
que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque ¿por qué no me mató al nacer? Miren lo que está diciendo este profeta. ¿Por qué no me mató al nacer? Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de ¿qué? Dificultades, dice esta versión, de dificultades, de dolor y de vergüenza. Siéntense, por favor. ¿Nota usted la crisis que tiene este profeta? ¿Nota usted el tono de las palabras de este hombre? Alguien que estaba acostumbrado a levantar su mano y señalar al pueblo y decir, dice Jehová, dice el Señor. Alguien que estaba, alguien experimentado en percibir la presencia de Dios, alguien que era considerado como un profeta y era respetado y temido por muchos, un hombre que vamos a decir se podía reconocer que era un hombre de Dios. Sin embargo, al llegar a este punto de este capítulo y este versículo, Jeremías se sale de lo que aparentemente es su contentamiento. Él deja de estar contento, pierde el gozo y empieza a maldecir el día de su nacimiento. Y él dice, yo hubiera preferido haber sido abortado. Hubiese deseado que el vientre de mi mamá hubiera sido la tumba. Yo no sé quién fue a decirle a mi papá que yo había nacido un varón. Ese mensajero que llevó la noticia de que yo había nacido, a ese hombre lo deberían de maldecir y asustar todos los días. Yo quiero que usted, hermano, hermana, jóvenes, puedan notar el grado de desesperación de este hombre al perder de vista el propósito de Dios para su vida. Él en este momento siente que su vida no tiene sentido alguno. Él no encuentra orden de para qué nació. Es más, él está renegando de su nacimiento. Él no logra comprender cuál es la intención o el plan de Dios para él. Está confundido. Y esta es la misma situación que experimentan muchos cristianos. A pesar de que en algún momento tenemos alguna idea de que Dios nos hizo como un plan, como un propósito. Porque si usted viene al capítulo 1 de este libro de Jeremías, usted notará de que en algún momento Dios le había hablado de que su vida tenía un propósito. En el capítulo 1 y versículos 5 y 6, usted puede leer conmigo en el capítulo 1, versículos 5 y 6, cómo Dios le habla a este hombre. O sea que Jeremías ya había tenido comunicación antes con Dios, o mejor dicho, Dios con él. Dice el versículo, en este caso, el versículo 4. Dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Así, vean, lo que el Dios está hablando, el Señor está hablando con él. El Señor me dio el siguiente mensaje. Y dice el versículo 5, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Pregunto, ¿Dios le había comunicado el propósito? ¿Qué dice usted? Amén. En el capítulo 20, él está maldiciendo el día de su nacimiento. Pero 20 capítulos antes, él sí tenía conocimiento del propósito. Miren qué conflicto es. Todos ustedes y yo en algún momento hemos recibido conocimiento del propósito de Dios. Pero una cosa es el conocimiento del propósito de Dios para nuestra vida y otro es descubrirlo y empezar a caminar en él. Son dos cosas diferentes. Ustedes, jóvenes y hermanos, tienen por la Biblia el conocimiento de para qué fueron hechos. Cómo Dios preparó desde la eternidad y de antemano una
bendición de ustedes y mía. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Dios no nos hizo así, se me ocurre a mí ahorita hacer a este, y yo lo hago y ahí que a ver qué pasa con su vida. No. Antes de formarnos, Dios primero preparó un plan. Y a ese plan le vamos a llamar propósito. Y Dios siempre se encargará de dárnoslo a conocer. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es cuando finalmente lo descubro y empiezo a dar pasos de fe en el propósito de Dios. Conocer el propósito de Dios es un asunto del pensamiento, del intelecto, de las ideas. Yo puedo tener conocimiento, ideas de lo que Dios ha preparado para mí, pero otra cosa es cuando las tengo de frente y Dios me dice, camina, da un paso. Señor, tengo miedo, camina, da el paso. El Señor, es que lo que pasa, da el paso, camina. Y ahí es ahí donde entramos en conflicto, porque lo que hemos tenido por conocimiento del propósito, ahora lo tenemos que vivir caminando y nos da miedo, nos asusta. Y por momentos Dios va a requerir de nosotros que asimilemos el propósito en medio de las pruebas y de las dificultades, porque solo, óigame bien estos jóvenes, ¿cuántos aquí quieren vivir el propósito de Dios? ¿Cuántos lo quieren vivir? Prepárese, porque lo va a vivir. Pero ¿sabe cuál es el medio que Dios utiliza? Pruebas y dificultades. ¿Qué Dios utiliza? Pruebas y dificultades. Eso es lo que Dios utiliza. ¿Sabe usted que Jeremías recibió el conocimiento del plan de Dios, del propósito de Dios para su vida en el capítulo 1? Y él dijo, ay, qué bonito, Dios dice que voy a ser profeta. Ay, qué lindo es conocer el plan de Dios. Ideas, intelecto, ¿no? Conocimiento. Ay, el Señor me habló. Así dicen muchos jóvenes, es que el Señor me habló, hermano. Y yo siempre celebro cuando alguien viene y me dice que el Señor le habló. Yo celebro eso. Celebro cuando alguien viene y me dice, hermano Mica, es que fíjese que el Señor me habló por medio de un hermano y una hermana, de una prédica, el Señor me habló por medio de una profecía, el Señor me dijo que yo voy a hacer esto. Yo le digo, amén, amén, amén. Ya vendrá el tiempo en que vas a hacerlo. Y algunos esperan que un día les toquen a la puerta de su casa y que aparezca un señor con un uniforme bonito y les diga, hola, vengo aquí a traerle el cumplimiento de su propósito. Viene empacado en papel de regalo en una hermosa caja con una moña dorada. Permítame abrirle a usted su caja de regalo y entregarle en sus manos y tomarle una fotografía de ese propósito de Dios. ¿Cuántos creen que viene así el propósito de Dios? ¿Sabe cuándo usted y yo vamos a conocer el propósito de Dios? Cuando estemos en un pozo, cuando estemos en un desierto, cuando estemos siendo difamados, maltratados, cuando estemos en medio de sufrimientos, cuando estemos en medio de quebrantos, cuando estemos en medio de dolores. El conocimiento del propósito de Dios va a tomar sentido. ¿Para cuándo esta profecía de Jeremías 1? ¿Cuándo cobró sentido? ¿Cuándo realmente Jeremías llegó a comprender el plan de Dios? En el 20, cuando realmente él dice, ¿para qué nací? Y él está en medio de una crisis, pero esa crisis no lo va a destruir. Esa crisis en la cual él está peleando con Dios tiene la intención de que Jeremías descubra y empiece a caminar en el propósito de Dios. ¿Cuántos recuerdan una cita memorable que está en el capítulo 8 de Romanos? Cuando dice, todas las cosas ayudan. ¿Ha leído usted ese versículo?
A ver, hablamos la Biblia, leamos Romanos 8. Romanos 8, 27 y 28. Yo creo que después de hablar de Jeremías un momento, ahora será un poquito más comprensible o más claro leer Romanos. Pude haber comenzado con Romanos, pero consideré que era ilustrativo empezar con Jeremías, ver la crisis que él tenía de conocer y vivir, que son dos cosas diferentes. Una cosa es conocer el propósito de Dios y otra cosa es vivir el propósito de Dios. Y entonces, ¿cómo puedo pasar del conocimiento a la vivencia? ¿Cómo puedo pasar de la idea a la experiencia del propósito de Dios? Bueno, Romanos 8:27 nos da una idea más clara cuando dice, y el Padre, dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, dice, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas. ¿Será que ahí incluye las malas? Los días malos, ¿qué dice usted? Sí, todas las cosas, incluyendo los días malos, dice, ayuden a bien. Esto conforme al propósito. Mira, aquí se incluye el propósito. Conforme al propósito de Dios con el que han sido llamados. Dios te llamó, hermano. Dios nos ha llamado a ustedes. Y para eso Él diseñó un propósito. Y nunca nos ha dejado, a ninguno de nosotros nos ha dejado sin conocerlo. Él nos ha instruido. Para eso dejó la palabra. Nadie puede decir, yo soy ignorante del propósito de Dios. No. El Espíritu Santo dice que nos enseña todas las cosas. Dice que Él nos enseñará todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Pasar del conocimiento a la experiencia del propósito de Dios. ¿Y sabe cuál es el instrumento para llegar a esa vivencia, a esa experiencia? Se llama sufrimiento. ¿Cuántos están listos para sufrir? Hermano, el sufrimiento no es del diablo. El sufrimiento es el medio por el cual Dios nos muestra a vivir, nos enseña a vivir el propósito. Yo le quiero dar otro ejemplo de otra persona. Venga conmigo, por favor, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo número 3. Dígame amén cuando lo tenga. Amén. Qué bien. Lea conmigo, por favor. Esta versión, repito, es una versión. Quise traer esta versión de la Biblia porque tiene un lenguaje más claro, pero yo sé que no cambia mucho las palabras respecto a la suya. Aquí Pablo le está encargando algo a Timoteo. Dice, pero tú, versículo 10, 3:10 de segunda carta de Pablo a Timoteo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño, cómo me he comportado delante de ti. Dice, y cómo vivo, dice, mire esto, y cómo vivo delante de ti. Y dice, y cuál es el propósito de mi vida. Pablo le dice, hey Timoteo, si alguien te puede enseñar a ti algo, soy yo. Mírame, Timoteo. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Mírame. Yo te puedo servir de ejemplo de cómo he vivido. Mi vida está al descubierto para ti. Tú conoces mi vida. Y Pablo le dice, tú conoces cuál es el propósito de mi vida. O sea que Pablo le estaba enseñando a Timoteo el propósito de la vida. Dice, tú conoces mi fe. Tú conoces mi
paciencia, mi amor y mi constancia. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cree usted que Pablo descubrió el propósito de su vida? Vea usted el versículo 11. Aquí viene el secreto de cómo lo descubrió. Dice: ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor, ay, qué lindo, pero el Señor me rescató de todo eso. Mire, hermano, ¿cómo aprendió a vivir Pablo el propósito de Dios? ¿Cómo aprendió a vivirlo? Fue necesario ¿qué? Sufrimiento, persecución, que lo apedrearan, que pasara por dificultades. Pero Pablo dice: de todo esto me salvó el Señor, porque el Señor, cuando te mete al sufrimiento, no es para destruirte. Hágame un favor, mira al hermano que tiene al lado, mírenlo bien a los ojos, dígale: ¿estás sufriendo? Pregúntele: ¿estás sufriendo? Pregúntele: ¿estás sufriendo? Pregúntele: ¿estás pasando por alguna prueba? Pregúntele: ¿estás pasando por alguna prueba? Hágame un favor, pregúntele: ¿has estado últimamente llorando? Ahora le va a decir, dígale, que le dijo que sí, dígale: felicidades, felicidades, porque el Señor te está enseñando a vivir el propósito de tu vida. Gloria a Dios. Nunca te va a destruir con una prueba. El Señor te va a enseñar a vivir el propósito de la vida por medio de la prueba. Porque revelación aquí en la mente de para qué fuiste creado, eso ya lo tienes. Eso ya lo tienes. Una vez viniste a Cristo y empezaste a tener contacto con este libro, desde el primer momento en que empezaste a leerlo, el Señor te empezó a hablar del propósito. Pero una cosa es que te hable y otra cosa es que te forme bien. Y Dios permite pruebas. Y la prueba no mata. El sufrimiento no mata. Así de que es falso aquello de pare de sufrir. Porque en Cristo es sufrir para conocer el propósito. Mire, quiero que vea conmigo un salmo. Vamos a hablar de otro personaje. Salmo 138. ¿Cuántos se recuerdan de David? ¿Sí? Este salmo es de David. Déjenme contarle un momentito cuándo escribió este salmo. Este salmo fue escrito cuando David estaba huyendo de Saúl. ¿Sabe dónde escribió él este salmo? En el desierto. Todas las noches tenía que dormir en un lugar diferente porque tenía que cambiar de lugar porque el ejército de Saúl lo andaba persiguiendo. David en un salmo dice que Saúl lo persiguió como que fuera un perro, porque Saúl estaba de cacería, solo que no estaba cazando un venado. Estaba procurando cazar a David. Cazar con Z, no con S. Quería matarlo, asesinarlo. Y David estaba en lo peor de la persecución, en lo peor del sufrimiento, aparte de que Saúl lo había difamado. Saúl había hecho correr la voz, calumniando y hablando mal de David. Mucha gente se formó una mala idea de David. Y David andaba huyendo, pasando hambre. Tanto que momentos antes de escribir este salmo, según los comentaristas bíblicos, tenía tanta hambre que llegó a donde un sacerdote y hasta el sacerdote le dio de comer los panes de la mesa de la proposición. Era tal hambruna. Y en medio de esa persecución,
David escribe el Salmo 138. ¿Y sabe lo que escribe? Versículo, vean conmigo, al versículo 8. Dice: el Señor cumplirá en mí su propósito, pues su fiel amor, oh Señor, permanecerá para siempre. Y dice: no me abandones, porque tú me creaste. Gloria a Dios. ¿No cree usted que esto es tremendo? ¿Dónde está descubriendo David su propósito? Cuando estaba en el palacio con Saúl, cuando la gente le cantaba: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Mire, David conocía el plan de Dios, pero nunca lo entendió hasta que no se vio en sufrimiento y en persecución. Hoy no sé si voy a poder orar por ustedes, porque orar pidiéndole al Señor que les enseñe su propósito es orar para que ustedes pasen por fuego. Y no sé cuántos quieren que ore así. ¿Cuántos les gustaría que, Señor, por favor, vamos a pedir que esta noche mandes un buen poco de sufrimiento a tus hijos? Señor, que en medio de la persecución y el dolor, tus hijos den pasos de fe para lo cual fueron creados. Oramos así. Mejor que sea el Señor, ¿verdad? Pero hermano, esto es lo que dice David. Dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Así dice su versión. Dice: pues su fiel amor, oh Señor, dice. O sea, él está en medio de todo eso, reconociendo que Dios no lo ha dejado de amar. Cuando Dios te manda sufrimiento, no es porque ya te dejó de amar, que es lo que en algún momento tendemos a decir: es que no me amas, no me quieres, es que mejor me hubiera muerto. ¿Quién decía así? Jeremías. Es que maldigo el día en que nací. ¿Cuántos han llegado a ese punto? En lugar de decir como David: Señor, nunca me has dejado de amar. No hay día en que no tema por mi vida. No hay hora en la que no sienta que Saúl me va a alcanzar y me va a asesinar. No hay momento en el que pueda cerrar con calma mis ojos. No hay momento en el que yo pueda dormir una hora completa. Señor, tengo miedo, pero una cosa tengo clara: tu amor para mí es grande, porque tú cumplirás tu propósito en mí, Señor, y nunca abandonarás la obra de tus manos. Tú me creaste y no me vas a abandonar, Señor. Así que tú cumplirás tu propósito en mí. No importa la prueba, la dificultad, las lágrimas, el cansancio, las vigilias, el desvelo, la enfermedad, la crisis económica. No importa qué esté viviendo, Señor, tu amor para mí en tu propósito es fiel. Fiel es tu propósito para mí, Señor. No desfalleceré, sino que voy a dar pasos de fe, porque este es el plan que diseñaste para mí. Una cosa es que lo conociera, otra cosa es que lo esté viviendo, caminando en ese plan, en ese propósito. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios para la vida. Hermano, mire, un capítulo después, yo no sé cuántos sabían que el Salmo 138 y 139 son un solo salmo. Nuestros traductores lo dividieron en dos y le pusieron a uno 138 y 139, pero en el texto original es un solo escrito. El Salmo 138 continúa en el 139, o sea, no pierde la idea. Cuando termina el versículo 8, inmediatamente ahí continúa David hablando. Nosotros leemos, mire, esto de los capítulos y versículos en algunas veces nos ayuda para localizarlo, para ubicar. Pero en otros casos como estos nos perjudica porque le perdemos la secuencia. Pero esto es un solo discurso, es una sola palabra de David. David sigue hablando.
No se detiene en el versículo 8. Y él empieza, oh Señor, dice, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, conoces mis pensamientos. Aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo, aun cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. Y empieza, él sigue hablando. Y sabe, hay un momento en que nos vamos al versículo 16. 15, dice, tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz de mi madre. Está hablando de cuando estaba en el vientre de su mamá. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento, aquí viene una palabra. Dice, fue diseñado, pero en el original dice, fue hecho con propósito. Cada día de mi vida fue hecho con propósito. Antes que un solo día pasara. Y dice 17, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No los puedo enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Son tantos como los granos de la arena. Cuando despierto todavía estás conmigo. Mire qué hermoso toda esta palabra de David, porque David está en medio de una persecución y él, en lugar de dudar de Dios, cada vez él tiene mayor seguridad de para qué fue creado. Te voy a decir una cosa, hermano. Cuando venga un sufrimiento, no es para que dudes de Dios. Cuando venga un sufrimiento, es para que creas en su plan para tu vida. Por eso la palabra dice y nos invita que cuando estemos en dificultades y en pruebas, que nuestra boca se llene de acción de ¿qué? De gracias. Dar gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque, hermano, Dios quiere que conozcas, no por ideas, no por conocimiento, no por pensamiento, sino que conozcas por experiencia y vivencia en medio del sufrimiento, conozcas que el plan de Dios para ti es perfecto. Gloria a Dios. ¿Recuerdas que algunos otros personajes que en medio de la prueba se pusieron a pelear con Dios en lugar de conocer su propósito? ¿Cuántos recuerdan a Elías? ¿Para que sí? ¿Qué dijo? Mátame, Señor, mátame, mátame, mátame. Y Dios se le tiene que aparecer y le tiene que mostrar que esa no es la intención de Dios. Yo no te voy a matar. Permítanme tratar de cómo Dios le respondió a Elías, de parafrasear esta frase. Yo no te voy a matar, Elías. Todavía te queda mucho camino, le dice. ¿Cómo fue la frase? Todavía te queda mucho camino. En otras palabras, sal de ese estado en el que te encuentras. Sal de esa cueva si no quieres que te saque yo. Vas a caminar y vas a ir a donde yo te diga, porque todavía te queda camino. Cuando Dios te pone sufrimiento, no es el fin del camino. Cuando Dios te pone en estrechez y en sufrimiento, es para que conozcas el propósito de Dios y el inicio de tu camino, no el final. Gloria a Dios. ¿Qué te quiere revelar Dios con el sufrimiento? El inicio de tu propósito, de la experiencia de tu propósito, de empezar a vivir en el propósito. Ahora me va a entender usted algo. Job, ese hombre dice que era justo, porque tenía tal conocimiento del plan de Dios, que Dios celebró cuando veía a Job. Celebraba. Y el enemigo le dijo, ay, Dios, no es que te quiera quitar tu celebración, pero sabes una cosa es que Job conozca el plan tuyo. Permítele la experiencia, vas a ver si no te maldice.
todo. Y vas a ver que es diferente conocer que vivir el propósito. Y viene Dios y le dice, te doy permiso, no toques su vida, no toques su alma, no te doy permiso, tócalo, quítale todo. Usted conoce la historia. En un mismo día, mensajero tras mensajero trajeron malas noticias. Se murieron tus hijos, se murió tu ganado, perdiste esto, perdiste lo otro. Y Job se mantenía. Viene Satanás y aumenta el sufrimiento. ¿Con el permiso de quién? Disculpe, mi hermano. Dios. Con el permiso de Dios. Dice, permítame tocarle su salud. Tócaselo, mas no lo puedes matar. Enllagado. Llega la mujer y le dice, ¿sabes una cosa, Job? Y mire, hasta el instrumento que utiliza el enemigo, hasta la misma familia, en el desconocimiento del propósito de Dios, le dice, maldice a Dios y muérete. Y hay un momento en que Job dice, el día en que yo nací debería ser borrado del calendario. El día en que yo nací debería de haber tinieblas. Maldito el día en que yo nací. Job es el otro que maldice el día de su nacimiento, aparte de Jeremías. Maldice ese día. No debería existir ese día, dice. Y entonces viene y le empieza a hacer preguntas difíciles a Dios. Yo no quiero leer muchos pasajes de Job, pero usted sabe que Job empezó a hacerle preguntas bien difíciles a Dios. Y hay un momento en que Dios dice, un momentito, papayito, ahora yo te pregunto y tú me respondes. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando hice lo otro? Y empieza Dios a dar una lección. Y la lección que le da Dios es una lección de propósito, que Job no estaba entendiendo en el sufrimiento. Y cuando Job entiende el propósito de Dios en medio del sufrimiento, ¿sabe qué llega a decir Job? De oídas te conocía. O sea, ¿conocía él el propósito de Dios? Hermano, ¿conocía él el propósito de Dios? Teóricamente sí, porque ya lo había ¿qué? Oído. Pero ahora Dios lo estaba llevando a un nivel diferente del propósito de Dios. Un nivel es conocer de oído el plan de Dios, y otro nivel es vivir el propósito de Dios. Y conocer el propósito de Dios significó ver a Job en tal calamidad. Y ahí dijo, de oídas. Una cosa era conocerte de oídas, oh Dios. Mas ahora que dice, mis ojos te ven. Veo con claridad cuál es el propósito. Ahora, ¿cuándo lo vio con claridad? ¿Cuál fue el medio? El sufrimiento. Alguien me dirá, ay hermano, ya me asustó. No temas, Dios no destruye. Dios instruye, no destruye. Y no te va a poner en una... ¿Sabes qué dice la Biblia? Para si alguien está con el corazón que se le sale porque ya siente que vienen las pruebas al salir de aquí, tranquilo. Dice el Señor que Él no nos dará una prueba más allá de lo que nosotros no podamos soportar. Y que juntamente con la prueba Dios da ¿qué? La salida. Dios nunca te va a matar o te va a poner en algo que tú no puedas vivir. Lamentablemente, ¿saben? Me gusta mucho el nombre de la sociedad de jóvenes de aquí. ¿Cómo se llama? Soldados de Cristo. Esto de caminar en el plan de Dios es para buenos soldados. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, ¿se da cuenta lo que está pidiendo Pablo? Y si yo le pido a Dios ahorita que usted sufra penalidades, ya no me invita.
Pero eso fue lo que Pablo le pidió a Timoteo. Bueno, Timoteo, tengo una oración que hacer por ti. Vení, voy a orar por ti. Ya imagino a Timoteo, ay, bendíceme, que me prospere el Señor, que me dé, que me regale. Tú pues vas a sufrir penalidades. Y vas a sufrir como buen soldado. Hermano, cuando muchos se enlistan en el ejército, muchos van con ideas, van con algunas teorías, pero en el entrenamiento del sufrimiento, muchos que se retiran, desertan del ejército, abandonan. Porque una cosa es conocer y otra cosa es vivir el propósito de la vida en el Señor. Y el propósito de la vida en el Señor implica pasar por penalidades, por sufrimientos. Pablo hay un momento en que dice, esta leve, ¿cómo dice Pablo? Esta leve y momentánea tribulación. ¿Cómo le dice Pablo a la tribulación? Leve. Dice, apedreado, encarcelado, dejado como muerto, 3 veces azotado, odiado por los de mi propio país, odiado por los gentiles. Y Pablo empieza a dar una lista de todo el sufrimiento que él había vivido. En Éfeso lo dejaron casi muerto, lo apedrearon. Algunos dicen que Jesús lo resucitó, porque dice que fue dejado muerto. Así dice el libro de los Hechos. Pero dice que inmediatamente después de que lo apedrearon y se fue la gente, se reincorporó. Y dice que en lugar de salir huyendo, ¿qué hizo? Regresó a seguir predicando. ¿Y cómo le llama Pablo a todo eso? Leve. Leve y momentánea, ¿qué? Tribulación. Pero dice, esta leve y momentánea tribulación produce en mí. ¿Qué es lo que producía en él? Un peso de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren el peso de la gloria de Dios llevándolos a grandes bendiciones? Si lo quieren o no lo quieren. Porque esto no es para cualquiera. Hoy sí es un reto a la valentía. Perdone que voy a decir esta frase, pero si se es un cobarde, usted dice, ay no, yo prefiero un cristianismo más light, más liviano. Yo quiero mejor un evangelio que me predique de tener dinero, un evangelio de prosperidad y de bendiciones. Pero cuando se les predica, es necesario que pasen por sufrimiento. ¡Ay, no! Ese evangelio no me gusta. Pero conocer el propósito de Dios implica decir, aquí estoy, Señor. Sé, como dijo David, en medio de la persecución, que tu amor para mí en medio de la prueba, aunque la carne se me esté cayendo a pedazos y los huesos se me estén quebrando, tu amor es fiel y tu propósito en mí prevalecerá y se cumplirá en ti, en mí, el plan para el cual tú me formaste en el vientre de mi mamá, Señor. Pero no es de cualquiera. Eso es conocer. Eso es tener la verdadera revelación del propósito de la vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que ya me enseñé. Quiero esta noche orar. ¿Cuántos quieren que ore por ustedes? Gloria a Dios. Amén. No. Voy a preguntar, ¿cuántos quieren que ore por ustedes? No díganme con miedo. ¿Cuántos quieren que ore por ustedes? Gloria a Dios. Yo voy a orar porque el Señor nos fortalece. ¿Sabía usted que Pedro tenía conocimiento del plan de Dios? Él tenía conocimiento del plan de Dios. Cuando le dijo Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy? La pregunta va para ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Todos callados. Pero Pedro tenía un conocimiento, tenía una revelación. Tú eres el Cristo. Pero no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Dichoso, bienaventurado, porque tienes revelación. Pero una cosa era la revelación
y otra cosa era la experiencia. Porque hay un momento que Jesús lo llama: Pedro, ven para acá. ¿Sí? Satanás te ha pedido para hacer zarandía. ¿Y sabes, Pedrito? No se lo voy a impedir. Solo voy a orar para que tu fe no falte. Bienvenido a la prueba, porque vas a graduarte. Una cosa es la teoría, otra es la práctica. Aquí vas a conocer mi propósito. Así que prepárate, porque ya Satanás ya te tiene en la lista. Y vas a ser zarandeado, y yo no lo voy a impedir. Ahora, ¿se murió Pedro? ¿Quién llegó a ser Pedro? Llegó a ser el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Una gran diferencia, ¿no? De ser el discípulo a convertirse en el apóstol. Y eso es lo que Dios quiere, de que dejes de ser el cristiano común y corriente y te conviertas en el cristiano que sabe vivir en el nivel de lo sobrenatural. ¿Cómo vas a llegar ahí? Póngale la mano al hermano en el hombro, dígale, hágale así, palmadita, suavecita, no muy duro, dígale, con prueba, mi hijo, dígale. Con sufrimiento, dígale. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué vas a hacer tú en medio del sufrimiento y la prueba? Más que vencedor. Más que vencedor. Eso es lo que revela. El día de mañana hablaremos del propósito en el servicio. Y le invito a que no falte. Y yo quiero pedirle que se ponga de pie en esta noche. Vamos a orar. Yo quiero que esta noche usted cierre sus ojitos. Y yo sí quiero pedirle que ore. Y diga: Señor, ten misericordia de mi vida. Esto me asusta un poco, Señor, pero quiero ser valiente. Yo quiero vivir y conocer tu propósito, Señor. Cierra sus ojos. Si tú no quieres orar, no ores, pero cierra tus ojos. Sé que esta oración no es para todos.